Ok, bueno, vamos a iniciar con el capítulo 13 el día de hoy. Ayer estuvimos viendo el capítulo 12, hablando acerca de los deberes cristianos. Pero ahora Pablo en el capítulo 13 nos va a estar hablando acerca de los deberes cristianos, pero de cómo el cristiano tiene que comportarse ante el Estado. Entonces vamos a estar leyendo varios versículos de Romanos 13 para poder así iniciar. No vamos a hacer resumen el día de hoy por cuestión del tiempo, ya tenemos 20 minutos atrasados, entonces por eso vamos a iniciar inmediatamente con el capítulo 13 y pues si alguien tiene una pregunta o algo por el estilo, pues entonces me va dejando saber. Amén. Quisiera que alguien me ayudara leyendo lo que es Romanos 13 del 1 al 4, perdón. Romanos 13 del 1 al 4. Cualquiera de los que están ahí me pueden ayudar. Amén, yo lo puedo hacer. Ok, Así que adelante, hermano. Romanos 13, versículo del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Amén, gloria a Dios. Acá Pablo nos está hablando de las autoridades, ¿verdad? La autoridad legítima del gobierno y la respuesta que tenemos que tener ante ella. Primero Pablo empieza diciendo soméntense a las autoridades superiores. La conexión entre el capítulo 12 y el capítulo 13, la verdad es muy evidente y es muy clara. Nosotros tenemos que saber que si el cristiano no debe de buscar, el cristiano no debe de buscar la venganza personal, y esto también incluye al gobierno y a las autoridades de nuestros países, del país donde nos desenvolvamos y otros lugares más. Entonces, ciertamente incluye a los cristianos, que no se dice toda persona. Pablo simplemente está diciendo que nosotros debemos aguantarnos ante las autoridades que gobiernan. Y esto es en el contraste de grupos celotes que habían surgido entre los líderes judíos en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús también, quienes no reconocían a ningún rey sino a Dios. Entonces, tampoco pagaban impuestos y solamente ellos decían que se debían a Dios. Recordando esto, en una película o en una serie, no recuerdo bien, yo creo que de Chosen, pone a Juan el Bautista, perdón, al apóstol Pedro como un celote que eh, violaba las autoridades del César y no pagaba impuestos. Un día los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan acerca de esto y cuál es la respuesta que Jesús da a estas personas. Y era el asunto de que él dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Literalmente nosotros a veces consideramos que, por ejemplo, el gobierno que tenemos no es el mejor o otra cosa más o menos así, y nos damos cuenta de que ese gobierno que nosotros en el cual nosotros estamos viviendo no es el más correcto y todo lo demás. Y vemos muchas personas que hablan en contra de ese gobierno, que no cumplen lo que el gobierno enseña o lo que el gobierno dictamina, porque dice que pues el gobierno no es correcto, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro trabajo en cuanto a esto?
Pablo nos dice que nosotros debemos someternos a toda autoridad. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Literalmente, el presidente de sus países lo ha establecido Dios. Nada en este mundo, hablando también en el contexto de autoridades y gobernantes, pueden regirse por sí mismos. Entonces, toda autoridad es puesta por Dios, y toda autoridad es deme un segundo. ¿Ok? Entonces, es una contradicción porque ustedes saben que esas personas están haciendo las cosas mal, ¿no? Pero aún así, a pesar de todo esto, el Señor nos manda a someternos a esas personas, ¿no? El Señor nos manda a rendirle tributo a esa persona, por decirlo así. O sea, no hacerle la contra, sino más bien orar por ellas, literalmente, orar por ellas y pedirle al Señor por dicha autoridad. Ahora bien, ustedes en algún momento han orado por sus presidentes, ya sean esos presidentes que son malos, que son corruptos, que son narcotraficantes, como pasa en Honduras, si no me equivoco, o en Brasil. ¿Han orado en algún momento por sus presidentes que quizás no son los correctos? Es una pregunta muy importante porque literalmente no creo que alguien pueda decir, ay padre, te presento a mi presidente que hace esto y esto y esto, ¿no? Entonces, Dios pone a los líderes de una nación, pero no siempre es para bendecir a las personas, porque algunas veces también lo hace para juzgar a las personas o para preparar la nación para el juicio, como veíamos en amén, amén, hermana, qué bueno que sí lo haga. Entonces, veíamos en el Antiguo Testamento cómo muchas veces el Señor ponía a los gobernantes, a los reyes, para establecer juicio contra el pueblo desobediente. Recordamos que Pablo también escribió esto durante el reinado del Imperio Romano, y literalmente estas palabras que Pablo está diciendo no creo que les parecieran las mejores al pueblo que se estaba inclinando, hablándose de los judíos y los gentiles, ¿verdad? Entonces, recordemos que Pablo eh, especialmente estaba hablando a esa autoridad humana, no hablando de la autoridad de Dios, sino a esa autoridad romana. Y por eso recuerda que tu Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno también de los peores que tuvo Judea, y Pablo bajo Nerón también sufrió la muerte, ¿no? Pero a pesar de todo esto, Pablo estaba claro y había comprendido bien de que aún así él tenía que someterse a esas autoridades que habían sido puestas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Oigan esto. Quien se opone, wow, esto es muy importante, porque literalmente yo aquí, analizando esto, ¿cuántas veces yo no he hablado en contra del gobierno? Literal. ¿Cuántas veces yo no he opuesto resistencia ante el gobierno, ante los impuestos y ante este tipo de cosas? Y no solo yo, sino también ustedes. Ahora bien, hay una gran diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno y a lo que tiene que ver con nuestros fundamentos bíblicos. Porque, por ejemplo, si un presidente quiere implementar lo que es la ley de aborto o la ideología de género, obviamente usted como cristiano no va a decir, ay, sí, efectivamente está bien que haya ley de aborto, obvio no, es cierto. Oye, ustedes van a tener que poner resistencia a ese
ese presidente que pues está implementando ese tipo de cosas en su país. Bien, es como saber sobrellevar los temas y cuáles son esos temas que nosotros no podemos negociar. Porque si bien el mismo Pablo también, cuando tenía que decirle a estos gobernantes lo que habían hecho mal, pues se lo decía también. Oigan esto, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios utiliza a las autoridades de gobierno como aquellos que también observan los deseos y también las tendencias pecaminosas del hombre. El gobierno puede ser una herramienta muy efectiva en cuanto a resistir los efectos del hombre caído. Imagínense ustedes que el Señor nos enseña que aquellas personas que se resisten también a los gobiernos también están siendo desobedientes a Dios. Amén. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La idea que Pablo da es que los cristianos también deberían de ser mejores ciudadanos que todos. Literalmente, señores, nosotros en el entorno que nos desenvolvemos tenemos que ser aquellas personas que la gente siempre hable bien. Es hay muchas veces que hasta la gente puede creer que eso es vanagloria y todo lo demás, pero usted en el lugar donde usted está, la gente tiene que hablar bien de usted. La gente tiene que eh, mirarle a usted como un referente de buena virtud, un referente de buena actitud, un buen ciudadano, un buen vecino. Amén. Que cuando usted esté pasando en la calle y, por ejemplo, un agente de tránsito lo vea y usted haga una buena acción, ese agente pueda ver en usted que usted es diferente, ¿ok? Que usted no es común, o sea, que usted no es uno más. Tenemos que tener mucha cuenta con esto. Pablo también describe a lo que son los oficiales del gobierno como servidores de Dios. Ellos tienen, óyeme, si los gobiernos pudieran comprender que no están puestos en cada uno de sus gobiernos como nada, sino que tienen un papel muy importante, no vivirían de la manera en que viven, sino que más bien tratarían de gobernar bien la nación porque están siendo dirigidos por van a dar cuenta a Dios de cómo trabajaron, de cómo gobernaron. Amén, hermano Gregorio. Adelante. Gracias. Yo quiero decir algo aquí con relación al párrafo o a la frase que dice, porque el que resiste acarrea condenación para sí. Entiendo que aquí Pablo no está hablando de condenación del alma, No, no, no. sino más bien de la consecuencia de justicia que hay para aquel, como usted decía, que no pague impuestos. O sea, está contra la ley y debe comparecer ante un tribunal o debe eh, pagar con cárcel el delito de resistir al gobierno en ese aspecto, ¿entiendes? Aquí en mi país, por ejemplo, está la Dirección de Impuesto Interno, que es dura, persiguiendo a los evasores de impuestos. Entonces, son condenados. Los que evaden impuestos y son descubiertos son condenados por el Estado. Entonces, entiendo que esa es la condenación para sí mismo que acarrean los que resisten a la autoridad. Claro. El otro aspecto, usted tenía 3 puntos muy bien detallados en el slide anterior, hablando del resumen de los primeros 4 capítulos, que en su contexto inicial hablaba del gobierno tirano al que enfrentó la iglesia naciente en sus inicios, en Nerón y en esos emperadores arbitrarios, y que a pesar de eso el cristiano debía cumplir con los aspectos, con su responsabilidad ante el gobierno, ¿entiendes? Ahora yo pregunto, Madeline, llegada a la democracia, el cristiano puede aspirar a ocupar un puesto político, sabiendo que es una persona justa, redimida, y que puede hacer un buen trabajo como servidor y como una autoridad de parte de Dios, porque usted dijo algo interesante, que los gobiernos son un acto de misericordia para frenar un poco el pecado en la humanidad. Entonces, entiendo que desde esa posición
el cristiano pudiera hacer un buen trabajo a su generación, como lo hizo David, que sirvió a su generación, y alivianó mucha carga. Porque hay un error entre el cristianismo, de que el cristiano no debe participar en política, y yo entiendo que eh, realmente la política no es la corrupta, la corrupción siempre está en la persona, porque el pecado, quien lo ejerce es la persona. Entonces, si la política es mala, es porque los que lo están haciendo son malos. Ahora, nosotros como regenerados tenemos una gran oportunidad de modelar el reino de Dios también en ese aspecto, ¿entiendes? Entonces, quería mencionar eso, ¿no? Claro, claro. Y yo también estoy de acuerdo con usted. Literal, obviamente, el asunto de que el cristiano no debe ser política, que era como un tema que se hablaba en antes, ¿no? Igual que el asunto de que el cristiano no puede ser abogado porque tiene que mentir en todo momento. Eso es mentira. No es la política que corrompe al ser humano. El ser humano ya estaba corrompido. Y lo único que la política hizo poner de manifiesto lo que tenía en su interior. Eso es algo obvio. Lo único que hace la política es revelar quién eres y cuáles son tus actitudes. Entonces, no hay tal cosa de que no puedo, o sea, no puedo ser agente de cambio porque pues eh, esto está en contra de lo que son mis principios cristianos, nada que ver. Ahí sí yo no considero esto. De hecho, yo creo que si más cristianos aspiraran, como usted dice, a la política, podríamos hacer muchos cambios. No tan significativos porque sabemos que estamos en un mundo lleno de pecado, pero sí pudieran haber cambios. No es lo mismo que gobierne un cristiano que gobierne una persona que no tiene conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, obviamente, tenemos eso en, en orden, ¿no? Tenemos que tener esto bien claro. Ok, continuando con lo que son los pasajes que estamos leyendo, leamos los versículos del 5 al 10. Cualquiera de los que están ahí me pueden ayudar, por favor, leyendo los versículos del 5 al 10. Adelante. Bueno, yo puedo continuar entonces leyendo. Del 5 al 10 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento que el Señor manda. Y uno de los primeros, ¿no? Que nos manda en Éxodo capítulo 20 acerca de los mandamientos y la obligación que tenemos de amar. En el nivel personal, la única deuda que debemos de llevar
Es la deuda de amarnos los unos a los otros. Es una obligación, de hecho, una obligación perpetua que tenemos que tener de amarnos. El Señor nos está diciendo que que si me ama, que si te ama, ámale. Que si es bueno contigo, ámale. Que, que si te hace el bien, ámale. Que si es buena persona, ámale. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto incluye, óyeme, van a haber situaciones bien complicadas donde tú vas a decir, wow, pero qué difícil es este prójimo de amar. Pero aún así el Señor te manda a amar. Algunos toman este mandamiento como un mandamiento que de nunca, por ejemplo, o sea, de amar bajo condiciones humanas. Bueno, yo le amo porque él es así, porque él es así, porque él hizo esto por mí, porque él es mi hermano, porque él es mi vecino, porque él es mi él es mi amigo, pero no amo al desconocido, no amo al que está en la cárcel, no amo al que está en la calle, no amo al que no conozco, en fin. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que el Señor no nos está llamando a amar a quien conocemos o amar al quien nos hace bien. El Señor está llamándonos a amar a nuestro prójimo. Ahora bien, ¿quién es nuestro prójimo? Porque esto es un tema de que la gente dice, ah, bueno, es que mi prójimo es o sea, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, las personas que están cerca de mí. Prójimo es toda aquella persona que vive en este mundo, por decirlo, para englobar más. Amén. Significa que ames a las personas que conoces, que te encuentras todos los días, que ames a aquellas que no conoces y que ni siquiera has hablado con esa persona. Es que cuando tú vayas en un lugar, en un vehículo, en un transporte público y tú veas a una persona, no le trates mal o no le hables mal o no te muestres insensible ante algo que esté pasando con esa persona, porque no le conoces, porque tu prójimo es aquel que te ve y que sabe cuál es tu forma de actuar, no. Nosotros tenemos que amar a todos. Y es fácil de hacer todas las cosas religiosamente, pero es difícil poder mostrar amor de verdad. Los fariseos eran muy de cumplir una de cada una de las leyes, o parte, ¿no? Porque tampoco eran 613 leyes, imposible que ellos cumplieran todas, pero no eran dignos de mostrarse amorosos ante las personas. Debido a que nosotros conocemos el peligro de los tiempos y anticipamos de pronto el retorno de Jesús, nosotros también deberíamos de ser aún mucho más energéticos y comprensivos, caminando de la forma correcta, porque literalmente sabemos que esto está cerca, la noche está avanzada, como dice el capítulo 14, los capítulos del 11 al 14. Debemos levantarnos del sueño, debemos recordar que debemos tener pureza, debemos ser puros, debemos ser íntegros, debemos ser buenos ciudadanos, debemos amar a las personas que nos rodean. Es fácil decir, bueno, es que yo estoy en el proceso de santificación, pero ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso de santificación? ¿Cuándo llegarás? ¿Cuándo cambiarás? Eh, ¿Cuándo serás más maduro? ¿Cuándo serás más amoroso? ¿Cuándo serás diferente? La ilustración es la de quitarse y ponerse el vestido cuando dice debemos pues las obras, o sea, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de luz. Vístete como de día, anda como de día, no en glotonería, no en borracheras, no en envidias. Empezar a obligarnos a cumplir las cosas de Dios, a ser fieles a las cosas que tienen que ver con Dios, alejarnos de la lujuria, alejarnos de esto que daña nuestro cuerpo terrenal y que nos hace básicamente desenfocarnos del mensaje que es lo que para lo que nosotros hemos sido llamados. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos
de las armaduras de la luz. Empecemos a ser buenos administradores de este mundo. Como yo les decía ahorita, los cristianos deben ser aquellos que sean buenos hijos, buenos vecinos, buenos hermanos. Los cristianos deben ser aquellos que donde quiera que pasen, la gente tenga que decir algo bueno de usted. Y obviamente usted no le va a agradar a todo el mundo, pero si depende de ti, agradar a todos, agrada, como dice el apóstol. Si de mí dependiera, yo agradarle a todos, a estar bien con todos, pues yo procuraría eso. Ahora bien, es imposible, ¿no? Porque también hay personas que simplemente tú le caes mal porque eres diferente a ellos, porque no compartes su ideología, porque no compartes sus líneas de pensamiento. Pero ya eso es otro tema que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con el amar a nuestro prójimo, que no tiene nada que ver con el mostrar amor hacia las personas que nos rodean. Tenemos que tener en cuenta que fuimos llamados para amarnos los unos a los otros y vivir en armonía con las personas. Amén. Como yo les decía, sean los mejores referentes. Donde ustedes lleguen, desen a conocer. Desen a conocer, pero no de la manera de, ay, miren, llegué yo, sino de que las otras personas puedan acercarse al Señor a través de ustedes. Que las personas puedan conocer a Dios a través de lo que ustedes muestren de Dios, con sus testimonios y con sus vidas. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta y vivamos aferrados en el Señor y vivamos arraigados en Él. ¿Ok? Hemos terminado el capítulo 12, 13, perdón, es súper corto. Y pues ya hemos concluido este capítulo del día de hoy. Entonces me gustaría escuchar si pudieron, qué pudieron aprender de esta clase. Y